Muy buenas, seguimos otra vez con esta serie de fundamentos de la filosofía. En el video anterior estuvimos viendo lo que fue el libro de Camacho, de la lógica, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los límites de la interpretación de Humberto Eco. Entonces, bueno, las joyitas de compañeros, tenemos a Abde Barrera y a Kenier Sotomayor. Entonces, y mi persona, Isa Castillo. Entonces, espero que sea de mucha ayuda para informarse. Entonces, empezamos. En este libro de Humberto Eco, Los límites de la interpretación, comienza con la manera de leer un texto y su interpretación. Si se tiene en cuenta que primero, la escritura, cuando se escribe alguna información, esta queda en un espacio vacío, donde sus posibles interpretaciones son casi infinitas, entonces, entonces se hace un escrito, entonces cuando se escribe, no va a ser directamente lo que en realidad se quiso dar a entender. La intención del autor, a pesar de que la intención del autor no ha cambiado, pero solo con el hecho de hacerlo escrito, su función e idea original se opacan en gran manera. Entonces, debido a que siempre la transición entre la mente y la escritura, eh, hay que hacer cambios y ajustes para plasmar lo que hay que decir. Entonces, incluso si es más fiel y lo más parecido al original de que se planteó desde el principio, entonces no va a ser. Entonces, ahora, cuando el intérprete lo lee, ¿cómo sabría a qué se refiere el texto? A sabiendas de que el texto puede haberse escrito en un tiempo distinto al original, por lo que sí, podría ser culturalmente distinto y su interpretación. Para dar interpretación hay que acercarse al tiempo de cultura, a la cultura y al tiempo de la creación de esa escritura. Entonces, también, si lo, también la interpretación depende de quién lo encuentre. ¿Qué pasa si lo recibe una persona común? Podría darle una interpretación breve, superficial, normal. Lo que pasa si lo encuentra una persona versada, va a darle una interpretación más a fondo, va a tomarse tiempo a pensar qué querrá haberme decidido con esto, quién lo habrá escrito, cómo lo habrá escrito. También podría incluso ser una perspectiva muy ajeno a lo enunciado. Pero de hecho también una interpretación anómala podría también decir que el texto podría decir lo que parece que no está diciendo. Pero también se comenta que en casos de excesivas interpretaciones, que se produce un gasto horrible de energías hermeéuticas y que no convalían al texto. Y de hecho no hay otros métodos de decidir la intención de los textos que el texto mismo, porque el texto es al mismo tiempo objeto y parámetro de sus interpretaciones. Para la interpretación está fundada sobre la conjetura o sobre la abducción, de donde el mecanismo simiótico explica no solo la relación con mensajes elaborados por otros seres humanos, sino que también cualquier forma de interacción con el hombre y que el mundo se pueda. Servidos, muchachos. Muchas gracias, compañero. Continuamos con lo que es el capítulo número 1. Ahora, propuesta número 1. Pues comienza así con Intentio Lectoris, intención de lector, donde el autor hace apuntes sobre la semiótica y la acción. Comienza hablando acerca de que en las últimas décadas ha ido afirmando de que hay un cambio de paradigma respecto a las discusiones críticas precedentes, anteriores, de que el estructuralismo privilegiaba el análisis del texto, pero como objeto dotado de caracteres que tenían su propia estructura, que eran descriptibles mediante un formalismo que era un poco riguroso y que posteriormente, pues, la discusión se fue en dirección a la pragmática de la lectura. Entonces, también hay teorías sobre la pareja lector-autor y pues actualmente también hay narrador y narratorio y hay tipos de narradores como narradores semióticos, narradores extraficticios, también hay lectores como lectores proyectados, lectores informados, archilectores incluso. Y esos serían la introducción del capítulo 1.
Muchas gracias, compañero. Ahora continuamos con lo que es la arqueología, ¿sí? La arqueología que me va a tocar a mí. Más que todo, la arqueología empieza a hablar lo que es Eco, que el fantasma del lector, más que todo, es una introducción a centros de diversos tipos de teorías por filones independientes. Más que todo, el primero habla, más que todo, explícitamente y hace que el autor mismo de esta lectura, lleve consigo al lector, o sea, lo lleva y lo atrapa en el mundo y en lo que está leyendo. Entonces hace que se meta literalmente en lo que es la lectura. Más que todo esto pasa con lo que es Weiner, Bot en 1961 en la teórica de la ficción. Después se desarrolla más que todo una línea semiótica estructural, más que todo, ¿verdad? Y una línea hermenáutica, la cual la primera se repite, se remite sobre todo en los ensayos de Communications 8 en 1966, donde se habla de un autor material que no se puede confundir con el narrador. Entonces, más que todo, nos enseña cómo es que en esta lectura que estamos hablando, atrapa y lleva consigo al lector y también que no se puede confundir con el narrador. Entonces, son esos límites de interpretación que nos viene hablando Humberto Eco en estas lecturas. Entonces, eso sería. Bueno, en mi caso estaré haciendo una breve explicación sobre los tres tipos de intenciones que nos presenta Humberto Eco en dicho libro. Bueno, esta parte nos presenta dos tipos de oposiciones, el enfoque generativo y el enfoque interpretativo. Estas oposiciones no son homogéneas eh, con respecto al ámbito de los estudios hermenéuticos. Este debate sobre el sentido del texto es de capital importancia, pero no se puede suponer en absoluto el debate previo entre el enfoque generativo y el enfoque interpretativo. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que diciendo que un texto puede estimular infinitas interpretaciones, el privilegio conferido a la intención del lector es garantía de la infinitud. También diciendo que un texto puede estimular infinitas interpretaciones, no siempre el privilegio conferido a la intención del lector es la garantía de la infinitud de las lecturas. Si se privilegia la intención del lector, se debe prever también un lector que decida leer un texto de forma totalmente unívoca y a la busca quizá infinita de la univocidad. Esa sería una pequeña definición de los tres tipos de intenciones. Siguiendo con la defensa del sentido literal, en esta parte, Humberto Eco nos expresa una breve historia que le ocurrió a un presidente norteamericano llamado Reagan. Probando los micrófonos antes de hacer una presentación, llegó y se expresó con una frase, la cual dice: dentro de unos pocos minutos daré la orden para bombardear a Rusia. Dicha frase creó gran controversia tanto en los medios de comunicación como en las personas del mundo. ¿Por qué? Porque al ser una persona que contiene gran poder de un país, y como ya generalmente hemos sabido que Rusia y Estados Unidos llevan grandes oposiciones, genera grandes diferencias de interpretar ese mensaje. Otros pueden tomarlo como una broma, pero también como una señal de que algo puede suceder. Y en el caso de países como Rusia, eso lo pueden tomar de manera seria, inclusive pueden generar alguna guerra por una simple broma. Debido a eso, en ese caso, para defender su argumento, el presidente tuvo que aclarar su expresión y decir que fue como una mala interpretación de lo que él quiso decir y que la gente había como malinterpretado la frase de él. Entonces, digamos, eso es lo que nos trata de decir
la defensa del sentido literal, que en algunas partes usted puede expresarse de alguna manera, pero otra persona puede agarrar esa expresión de otro ámbito, es decir, puede agarrarlo tanto positivo como negativo. Y esa sería la definición de las defensas del sentido literal. Por último, el sector semántico y lector crítico, aquí nos dan una pequeña definición de ambos criterios. La interpretación semántica o semiótica es el resultado del proceso por el cual el destinario ante la manifestación lineal del texto le llena un significado. Por otro lado, la interpretación crítica o semiótica es aquella por la cual se intenta explicar por razones estructurales el texto que puede producir esas u otras alternativas e interpretaciones semánticas. Uno de los ejemplos que nos da Eco en el libro es el cual se expresa que si yo le contesto, el gato está sobre la alfombra, a quien me pregunta, ¿dónde está el gato? Preveo solo una interpretación semántica. Pero por otro lado, si lo dice Searle, quien quiere llamar la atención sobre la naturaleza ambigua de este enunciado, prevé una interpretación crítica. Entonces, así sería como Humberto Eco define el lector semántico y el lector crítico. Otro aspecto importante que recalcamos es la interpretación y el uso de los textos. Para eso, Eco se basa en una definición que dice Hills Miller en 1980 en la página 611. Él dice que las lecturas de la crítica de la desconstrucción no representan la soberbia imposición al texto de una teoría subjetiva, sino está determinada por el texto mismo. El lector infábula propuse una distancia entre la interpretación, y el uso de los textos y definí como correcta interpretación de la lectura de Derrida dio en lectura Facture de la Verite, de la carta robada de Poe, Derrida punzada para construir su lectura psicoanalítica en polémica con la lectura lacaniana, perdón, que empieza a analizar el subconsciente del texto y no el subconsciente del autor. Y esa sería otra pequeña definición de la interpretación y el uso de los textos. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las... Ay, se me cae. Vamos a hablar sobre las conclusiones de esto. Más que todo, defender un principio de la interpretación y su dependencia. Más que todo esto no significa, desde luego, excluir la colaboración del destinatario. ¿Cómo se puede ver esto? Que, digamos, defender la interpretación de una persona, esto no hace que, digamos, un ejemplo, que, no sé, yo escriba, no sé, un artículo, una frase y la ponga, qué sé yo, en unas redes sociales y alguien viene y tal vez esa frase la ve de otra manera. La culpa no es mía, la culpa es más bien de la persona que está interpretando mal la situación. Entonces, esto es más que todo lo que nos quiere dar a entender Humberto Eco, que no es que el escritor esté mal, o sí, el escritor no esté mal, sino es el lector como tal que interpreta mal lo que se quiere decir, ¿verdad? Luego, defender la interpretación contra el uso del texto no significa que los textos no pueden ser usados, ¿verdad? Igual, mismo ejemplo, si yo vengo y pongo un artículo explicando, no sé, cualquier cosa, sí se puede utilizar, depende de la interpretación que le estemos dando. Entonces, aquí, más que todo esto también puede entrar en lo que es el marco teórico y conceptual de un trabajo de investigación, que son los anteojos que yo le voy a dar a lo que es el trabajo de investigación, por dónde voy a abordar yo dicho trabajo. Esto sería todo. Muchas gracias a los compañeros. Gracias a ustedes por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita, hacer donaciones. Uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, qué buena. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo, por su dedicación. Nos queda un video más, entonces no se lo pierda.
y búsquelo y va a seguir informándose con nosotros. Hasta luego, espero que les haya gustado. Reproximamente, no sabe. Cuenta hasta 3 y lo hace. Nos quedan 2 minutos. 2, 3. 2 minutos. Horas y de la privilegia. Ya me enredé. Sabe. Voy a volver a decir eso.